Hola Elvis, buenas noches. Gracias a ti por invitarme y me encanta conversar y compartir un poco, así que lo que quieras preguntarme y empezamos a conversar. Muy bien. Sí, yo quisiera empezar preguntándote y recorriendo justamente tu biografía. ¿Cómo, bueno, naces en 1991 en Cuenca y de ahí cómo fue tu niñez, tu escuela, tu barrio, de pronto tu familia? Y si de pronto tienes antecedentes de escritores o de gente de libros, de cultura, gestión cultural en tu familia. Bueno, crecí mi primera infancia en el centro, en, el, en la calle Hermano Miguel, que es una calle muy céntrica, porque mis papás tenían cerca de la casa que arrendábamos un local de antigüedades y artesanías. Entonces, casi siempre estuve rodeada desde pequeña por eso, por el ambiente de las antigüedades, también de la gestión cultural. Mis papás también hacían eso, tuvieron mucho tiempo también un centro cultural donde organizaban pequeños eventos, exposiciones, que era más una pasión de ellos. Siempre les gustó ese campo. Y desde que empezaron a dedicarse a la venta de antigüedades, empezaron a explorar varios campos con respecto al arte y empezaron a dedicarse también a la venta de arte ecuatoriano, arte moderno, de artistas contemporáneos. Entonces, por ahí sí tuve como mis aproximaciones más cercanas estuvieron en eso, ¿no? Con el campo, con pinturas todo el tiempo, con esculturas, con arte colonial, con antigüedades y todo el tiempo con historias detrás de eso. Y como éramos una familia que vivía de eso y siempre estábamos como luchando, no es un campo tan fácil tampoco el de las antigüedades, pero siempre estuvimos involucrados un poco todas. Yo tengo dos hermanas mayores y pasábamos mucho tiempo en el almacén con mi mamá, ayudábamos a hacer los inventarios, preguntábamos todas las cosas sobre cada objeto. Entonces creo que ahí nace un poco un gusto por por las historias que hay detrás de los objetos, por las historias que guardan los objetos. Y después hay como otra parte muy importante que yo empecé a leer muy pequeñita porque tenía dos hermanas mayores que son 5 años mayores a mí más o menos y me daba mucha envidia porque ellas tenían como un mundo mucho más amplio de alguna forma que el mío y tenían cosas que hacer que yo no podía hacer, como leer o se escribían cartas entre ellas. Entonces, mi mamá me ayudó a aprender a leer, me ayudaba a reconocer los sonidos de las letras y yo todo el tiempo le preguntaba y antes de entrar a la escuela aprendí a leer y mi mamá cuando vio que sabía leer, aunque leía muy lento, muy torpemente, o sea, apenas sílaba por sílaba, ella me empezó a dar libros, los libros que teníamos en casa, que eran los de una colección Moby Dick, que eran unos libros lindísimos, y el primer libro que ella me dio fue las aventuras de Tom Sawyer. Entonces, para mí ese libro se convirtió en un libro como muy grande, muy cercano, lo leí muchísimas veces y muy lento. Era un libro que yo sentí que me demoré años en leer porque justamente era muy chiquita y tenía que preguntar todo. Eh, y eso creo que fue como ese primer acercamiento tan lindo y tan íntimo con los libros, porque cada vez que yo terminaba un libro me demoraba mucho, pero mi mamá siempre me daba otro. Y era como una forma también de conectarme con ella, de contarle también yo a ella historias. Y así fue hasta cuando igual fui adolescente. Mi papá a los 12 años me dio los libros de Gabriel García Márquez, me acuerdo del amor en los tiempos del cólera, me acuerdo de que un poco mi identidad se fue desarrollando alrededor de eso, ¿no? Como ella es la que lee. Entonces, siempre estuvieron dándome libros, mis papás, mis hermanas también, y
poco a poco eso fue como parte de mi identidad. Yo me estudié en el colegio Las Catalinas. eh, O sea, no- cerca de tu casa prácticamente, ahí en el Hermano Miguel. Está cerca, sí, pues. Donde era sí, antes sí. las Catalinas, porque ahora ya está en Ricao. Claro, la escuela hice en Ricaurte y en el colegio ya estábamos en el centro. Era un colegio de monjas, lo cual también es un, a ver, es un aspecto que a mí me enriqueció por una parte, porque yo siempre cuento un poco de forma graciosa que yo aprendí mucho más a analizar libros en las clases de religión, porque siempre leíamos partes de la Biblia y a veces las madres te preguntaban, pero ¿qué quiere decir? ¿Cómo interpretas? ¿Y qué quiere decir Dios con esto? Y de alguna forma tenías que interpretar, que entender, que analizar símbolos, que buscar otras explicaciones. Pero por otro lado también es un ambiente complejo, era un colegio solo de mujeres, un colegio bastante conservador, muchas veces también un colegio no sé, elitista. Era una relación muy compleja la que uno iba tejiendo con ese entorno en el que pasabas casi la mitad de tu tiempo. Y también, bueno, por otro lado, la parte tan religiosa, tan fuerte, que también es un componente fuerte en la obra, porque también mi familia, sobre todo la parte materna, que es como el núcleo más cercano, también son bastante religiosos, ¿no? Como muchas familias aquí en Cuenca que todavía conservan ese conservadurismo, ese guardar secretos, ese a veces sufrir lo que Dios te manda. Entonces también creo que de pequeña se fueron generando muchas preguntas alrededor de eso, tanto en el ambiente escolar como en el ambiente familiar. Y por suerte, de alguna forma, creo que he tenido la suerte de tener a dos hermanas que en ese aspecto siempre fueron muy abiertas para discutir, para conversar y que también me enseñaban mucho, me mostraban otras realidades. Entonces creo que esa también es la suerte que en el espacio familiar, a pesar de ser un espacio a veces cerrado, muy religioso, muy extraño, tengas alguien con quien discutir ciertas intrigas o ciertas inquietudes, porque muchas de ellas sí se reflejan en lo que escribo y están siempre muy presentes. Tus hermanas, hablas mucho de tus hermanas y de tu familia también. ¿Y tus hermanas estudiaron también en las Catalinas o estuvieron en otros colegios? ¿Y cómo es que ellas Sí. fueron un poco más abiertas, quizá a diferencia de los demás miembros de tu familia? Mis hermanas también estudiaron en las Catalinas. eh, tenían, no sé, teníamos siempre las tres mucha curiosidad por muchas cosas. Entonces, de pequeñas, por ejemplo, cuando yo era muy chiquita, mi hermana encontró algún libro de biología de la universidad de mi tía y nos empezó a contar cómo nacían los bebés. O sea, siempre esa curiosidad nos llevaba como a eso, como a buscar respuestas y encontrábamos respuestas en distintos lugares. Y ellas, bueno, salieron del colegio y viajaron fuera. Yo no pude hacer eso, pero sí que ellas empezaron como a alimentar esa curiosidad porque ellas tenían eso. Bueno, una de ellas estudió después fotografía en México. Mi otra hermana es ahora diplomática, entonces vive en distintas partes del mundo cuando tiene que salir de Ecuador. Y creo que sí, esa admiración que creció por ellas también me llevó un poco a seguir esa curiosidad que ellas tenían también. Eso fue algo lindo, se creó como una unión entre las tres, a pesar de que casi siempre estamos en distintos lugares o que hemos pasado, o mi hermana mayor que pasa muchos años fuera, pero siempre estamos en contacto con respecto a los intereses. Ahora con mi hermana Fernanda que hace fotografía, mantenemos una correspondencia todo el tiempo de texto y fotografía en el que las dos tratamos de crear alrededor del tema de la infancia. Entonces creo que es también parte
de mi formación de alguna forma, esa participación de mis hermanos. Sí, es realmente importante esto de tu niñez, de tu adolescencia. Y tú dices que en las clases de religión, como que, bueno, pues ya sí se sabe lo que tú dices, ¿no? Que el mundo de las Catalinas, como tú dices, es conservador, ultra religioso, una religión, digamos, casi un poco de élite, digamos así. Aunque bueno, ahora en Cuenca hay colegios de más élite todavía, y nivel socioeconómico mucho más alto. Pero bueno, las Catalinas siempre ha estado más en ese son de, digamos, de una clase media para arriba, digamos así, socioeconómicamente y socioculturalmente. Y bueno, pues, pero tú dices que en las clases de religión aprendiste a analizar la Biblia, los textos, más que en literatura. ¿Qué pasó con literatura de pronto? No te llamaba tanto la atención literatura o cuáles eran también, no sé, de pronto algunos profesores o profesoras que te incentivaron tanto en la religión y qué pasó con la literatura? Porque de A ver, pronto ahí hay un tema también. hay un tema que es la escuela. En la escuela era bastante más complicado porque, bueno, yo también he sido maestra en una escuela y hay que cumplir un pensum y no siempre hay tanta apertura para proponer nuevos temas dentro del aula. Entonces, muchas veces dentro del aula no teníamos el espacio de leer, por ejemplo, de libros que leyéramos, simplemente teníamos gramática y lenguaje. Ya en el colegio sí tuve algunos profesores como Betty Mejía, que ella se dedica a las letras y que ha sido docente mucho tiempo, que sí fueron creando muchas curiosidades y también plantando eh, autores como lo mismo, autores del boom, por ejemplo, que sí que se estudia mucho, o que yo estudié mucho en el colegio, pero algo que a mí me pasó y que pasa mucho en el colegio es que no siempre te incentivan a leer un texto, no te dicen vamos a leer esto y analizar esta historia, sino muchas veces terminas en un tema de como vamos a aprender sobre el boom y este autor hizo esto y esto, pero no terminas leyéndolos. Y también hay mucho por ahí, ha habido muchas quejas ahora y es cierto que por ejemplo, no veíamos casi autores ecuatorianos. O aprendimos mucho del boom, pero yo no tenía idea de autoras latinoamericanas que no formaron parte de ese boom y son vacíos que no es solo parte del colegio, no es culpa totalmente del colegio, pero si nos ponemos a pensar en Cuenca no existen bibliotecas, por ejemplo, no existen bibliotecas de barrio donde yo pueda sacar libros, la biblioteca municipal no te permite sacar los libros, no tienes los anaqueles expuestos ni siquiera para ver los libros. Entonces es muy complicado también qué llega acá para leer, ¿no? Hay tres librerías, pero no llega tanto, entonces ¿cómo puedes incentivar tanto la lectura donde ni siquiera tienes con qué, ni siquiera tienes cómo llevar esos libros muchas veces? Y eso también es un problema grande. Por eso de alguna forma cuando yo viajé a Madrid para estudiar, gran parte de lo que hice también fue llenarme de lecturas que nunca había podido tener antes. Yo pasaba en las bibliotecas, sacaba 6 libros por semana, leía todo el tiempo porque sentía que tenía el tiempo que estaba ahí para aprovechar todo lo que me daban las bibliotecas. Y realmente vuelves acá y es difícil acceder a libros, es difícil, es caro además. Ahora justamente hay un dilema en redes sobre los PDFs y cómo se rotan los PDFs pirateados, ¿no? Y como también, yo me acuerdo incluso que de niña, cuando mis papás me querían comprar algún libro, me acuerdo que yo quería leer muchísimo Rayuela de Cortázar y mi mamá lo consiguió en una edición pirata. O sea, aquí se vendían muchas ediciones piratas, me acuerdo, había una librería en el centro porque realmente no habían otras librerías que te den, o sea, lo que tenías era eso. Entonces, claro, hay la discusión sobre el acceso
a la lectura, pero ¿qué haces cuando no tienes ese acceso? Entonces, eso tiene que ver también con la educación, cómo incentivas a los estudiantes a que lean de todo y a que tengan una lectura de mucho más de mujeres, mucho más de todo el mundo, para que no sea como un canon occidental únicamente, pero ¿cómo lo haces si no logras obtener esas lecturas? Entonces sí que es no solo algo del colegio, creo es cosa de toda una red y de todo olvido que existe, no solo aquí, sino en el país, en cuanto a lectura y a la cultura, sobre todo. Así es, realmente es importantísimo el tema de las librerías, de las bibliotecas. Bueno, quizás la biblioteca, al menos la que a mí más me parece interesante es la de la Universidad de Cuenca, que es un poco más, tiene un poco más de libros, tiene un poco Sí. más de diversidad. Además, puedes acceder tranquilamente, tomas un libro, te sientas, entonces es más fácil. Pero si te vas a la UDA, donde también, bueno, yo estudié en las dos universidades, en la estatal y en la UDA, pero si te vas a la UDA es un poco medio más restringido porque no tiene como los Ujú. estantes como la estatal, digamos así, tiene otra lógica. Y bueno, como tú dices, ¿cómo es la Daniel Córdoba? Daniel Córdoba creo que es la del En la municipio. totalidad. También hay sus restricciones, digamos así. Entonces, en ese sentido, lamentablemente no hay mucha disponibilidad de bibliotecas, pero yo creería que la Universidad de Cuenca, ¿cómo es? Juan Bautista Vázquez, creo que es el Sí, nombre sí, de la tiene Universidad de Cuenca. una gran biblioteca, Ese es, sobre todo para el tema de investigación y tienen sí, una dime. fototeca también. No, decía, tienen también la parte de fotografías antiguas de la ciudad. Es una biblioteca en la que uno puede acceder a muchísimas cosas y es cierto que como la han reformado es mucho más fácil ahora irse allá y tomar libros y hacer investigaciones y sentarte. Es muy amigable como biblioteca. Sí, Pero sí, es pero cierto que falta. también en la parte de narrativa hace falta muchísimos libros. Sí, eso sí es verdad. Bueno, yo no soy tan, yo soy lector también apasionado desde los 6 años, pero más desde los 11 o 12, pero no soy tanto de literatura. Sí he leído literatura, pero bueno, yo soy más de historia, de ciencias sociales, antropología, un poco más en esa línea. De literatura sí he leído, pero no soy tan experto en literatura. Pero bueno, ojalá en algún momento tanto la librería de la Universidad de Cuenca se amplíe justamente en los temas de literatura y de otros temas también, que es muy importante. Pero bueno, como tú dices, realmente no hay mucho que... y además también en el Banco Central también también hay Sí, también es importante la del Banco Central, pero como tú dices, no te dejan fácilmente sacar los libros ni sacar copias, tienes que ir llevando el celular o una cámara para poder. para poder investigar o conocer o leer. Entonces, sí hay esas dificultades, es cierto. Y también en librerías, bueno, les voy a hacer publicidad gratis, pero a mí la que más me gusta personalmente es la Sodilibros, ¿sí? Es la que más Sí, ese es muy... es la que más me atrae, la que más tiene contundencia, pero las otras, de pronto en Guayaquil, en Quito, sí es un poquito mejor. No sé, esta de acá, la que está en el Mall del Sol, de pronto sí, no me acuerdo el nombre de esa de ahí, pero bueno, o sea, pero falta mucho. Por ejemplo, en Argentina, no sé si te has ido tú a Argentina, Sí, en Buenos Aires realmente es otro nivel. O sea, el Ateneo, por ejemplo, ese sí es espectacular, es una librería, una mega librería. Además, la arquitectura, la zona esa de ahí, y además tienen la Feria Internacional del Libro, que tuve la oportunidad de estar en el año 2008, en la Feria Internacional ok. del Libro. Y esas cosas, por ejemplo, no hay acá en Cuenca, ni en el Ecuador una Feria Internacional del Libro, hay una Bueno, fundación, la feria, hay la de Guayaquil. la de Guayaquil, no he tenido la oportunidad de ir. Lleva, no lleva tanto tiempo, pero sí que ha tenido, por ejemplo, vino Coetze, que es un premio Nobel. eh, Han traído a gente muy increíble y tienen talleres. Este año va a ser virtual, como fue la de Argentina también, bueno, la de editoriales y la FILBA también va a ser virtual, me parece. Pero este año es a finales de este mes y es una feria, va a ser por este año totalmente virtual, pero sí que en Guayaquil, a pesar de que
muchas veces, claro, dicen Cuenca la Atenas del Ecuador, pero, por ejemplo, las ecuatorianas más nombradas ya hace mucho tiempo en el tema literario eran de Guayaquil, y hay muchísimos artistas visuales y hay mucho interés, y también hay inversión, ¿no? Está ahí justamente la Feria Internacional del Libro de Guayaquil, tienen el Festival de Poesía Ileana Espinel, y hay muchas iniciativas que han llenado a esa ciudad y la han puesto como un referente fuerte de literatura y de arte actual y de cultura. Sí, sí, realmente parece, yo sí he visto, no tengo, siempre tengo familia, la mitad de mi familia está en Guayaquil, pero no he tenido la oportunidad de ir a la feria de ahí, pero como te comento, la de Buenos Aires, o sea, esa sí es, o sea, yo me quedé impresionado, o sea, el nivel cultural, las librerías, las editoriales que hay ahí, realmente es, o sea, es impresionante, y ojalá Cuenca, en algún momento imite a Llegue ahí. Guayaquil, imite a Buenos Aires, de pronto a La Habana y otras ciudades importantes que tienen el tema de las ferias internacionales, y ojalá vaya teniendo un peso más importante, digamos así. Bueno, nos desviamos Esperemos. Sí, dime. Digo, bueno, también justamente, por ejemplo, ahora, no sé si escuchaste, la poeta cuencana Camila Peña acaba de ganar el Premio Hispanoamericano de Poesía, y ya están surgiendo, están pasando cosas, y esperemos que alrededor de eso se empiecen a forjar nuevos proyectos. Como te digo, este premio es muy importante, es el Premio Hispanoamericano, fue escogido entre más de 200 poemarios, y ella es jovencita, tiene 27, 26, 27 años, y yo creo que esas cosas también, de alguna forma, quizá empiece a suceder cosas nuevas. Por ejemplo, aquí sí tenemos el Festival de la Lira, pero es cierto que es algo también a lo que, bueno, te vas con invitaciones, es una Medio iniciativa, elitista. sí, es una iniciativa, bueno, está el Banco del Astro El ahí, Banco y de es la una iniciativa que ha dado mucho a Cuenca, es cierto, porque han habido buenas premiaciones, pero, por ejemplo, no como persona que no estás alrededor de ese festival, no puedes ir. Yo nunca he asistido a uno, pero debería existir la oportunidad de que la gente de la ciudad pueda asistir, ¿no? De que cualquier persona pueda asistir. Justamente para eso sirven todos esos festivales, para que crezca en la ciudad el espacio. Entonces sí, yo espero que se empiecen a crear más espacios que llamen a la ciudad, que llamen a todas las personas de la ciudad, porque eso es justamente lo importante, y por eso no sé, el hecho de tener bibliotecas públicas, bibliotecas a las que todas las personas puedan acceder, es justamente llevar algo pequeño a algo más grande, no hacerlo a otra escala. Así es, realmente. Eso, bueno, hay que irlo logrando poco a poco y que Cuenca tenga, Cuenca y el Azuay, digo así, para que Cuenca y el Azuay tengamos esa dicha de poder tener eventos de esa calidad. Bueno, ya es un avance que el Banco del Austro aporte a los temas culturales. Yo creo que, o sea, mirándole no solamente desde el lado negativo, que podemos verlo, pero ya es un avance que una empresa privada como el Banco del Austro apoye ese tipo de Sí. eventos, y ojalá también los demás instituciones financieras, ya que, bueno, está bien que dependamos un poco de lo público, Casa de la Cultura, municipio, etcétera, gobierno provincial, pero que importante para mí, yo creo que es que una institución privada como el Banco del Austro haga Ujú. responsabilidad social, responsabilidad Sí. cultural en esos temas, y de paso pues hace marketing para su propia empresa, y está bien, o sea, pero que siga apoyando, y de pronto el próximo año será el Banco del Pichinche, el Banco de Guayaquil, u otra O empresa, varias, o una claro, unión de varias empresas, etcétera, empresas. que auspicien, realmente eso es importante. Y lo que tú dices de Camila Peña, sí, algo escuché, pero no he investigado mucho. Ojalá tenga la oportunidad en los próximos días o semanas de poder hacer contacto con ella y de invitarle también a una entrevista, porque yo creo que a veces esto sale en los medios de comunicación, pero a veces sale medio periférico. Entonces, qué mejor para poder profundizar en estos temas, y con ella también, que ha obtenido este premio internacional, que eso le va a dar relevancia a Cuenca, a la SUA y al Ecuador.
Bueno, nos desviamos un poquito analizando ya el tema de las bibliotecas, de los libros, tú que has viajado a Madrid, también después podríamos ir tocando el tema de tus viajes, que también sería importante. Y bueno, pues de ahí terminas el colegio en las Catalinas y ¿qué estudias? ¿Te vas a algún otro país? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo fue tu vida ya después del colegio? A ver, estudié comunicación. Bueno, primero estudié medicina en la UDA y me retiré a tiempo. Luego estudié comunicación. En la UDA mismo. eh, ujú, Me dediqué a trabajar como periodista. Cuando terminé, estuve trabajando 3 años con una revista de Quito, que era una revista de viajes que se llama ñan. Trabajé con ellos, era un trabajo que disfruté muchísimo y tuve la oportunidad de conocer el Ecuador, muchísimas partes que de otra forma creo que no habría podido conocer. Y de estar sobre todo mucho tiempo en varios lugares y de convivir con mucha gente y de conocer muchísimas cosas sobre nuestra historia, sobre las zonas más alejadas, la zona rural, la zona, por ejemplo, de Manabí, al interior de Manabí, que es una de las zonas que más me maravillaron por la riqueza que tiene. ¿Conociste Agua Blanca? Eh, sí. Tengo una entrevista disculpa que te interrumpa, tengo una entrevista con un amigo mío que es asimismo Edward Mero, que es un guía naturista de allá de la zona de Puerto López, y con él hablamos justamente de Agua Qué bonito. Blanca y del cantón Puerto López. Realmente es una zona espectacular. Ahí te corté, disculpa, pero te invito y les invito a los amigos y amigas a No que te vean la preocupes. entrevista con Edward Mero, que hablamos justamente de lo espectacular que es el Parque Nacional Machalilla, el Cantón Puerto López y parte de Manabí. Ahí te costé